¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa que nos retransmiten de manera diferida, a las de La Pantera y por supuesto a Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, en este estudio maravilloso de Estudios Tepeyac. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, maestro Benjamín Castro? ¿Qué tal, Ceci, querida? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, ya se encuentra con nosotros también el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. ¿Qué tal, Mario, querido? ¿Cómo estás? Bueno, al parecer ahorita yo aquí no escucho mucho, no sé si ustedes me están escuchando. Les pido de favor, ¿está Ceci Tapia, el maestro Benjamín Castro en la línea? Aquí estoy yo, sí. Ok. No escucho a Mario, no. No, bueno. Ceci se encuentra en la línea. Bueno, ahorita vemos, queridos amigos, algo pasa, pero vamos a arrancar, a agradecerle al maestro Benjamín Castro, economista, periodista, Premio Estatal de Periodismo, un maestro que interviene en diversos medios de comunicación, que es académico y que es un honor siempre tenerlo aquí, maestro Benjamín Castro. Siempre temas importantes y análisis de prospectiva. Maestro querido, vamos viendo y recomendamos mucho a nuestros amigos que por favor nos cuidemos, la parte de la fase de contagio muy delicado del COVID no ha pasado, hay que tener mucho cuidado, tenemos conocidos, amigos, familiares que han tenido o que tienen alguna persona pues contagiada de COVID. Entonces, con este conocimiento de causa vamos a ir compartiendo con ustedes varias cosas, pero sobre todo también a tener reflexiones y análisis de prospectiva en este sentido. Vamos viendo la parte de salud, que es lo fundamental, pero también la parte de la reactivación económica, de la activación. Ya vimos que el señor presidente el día de hoy nos presentó al secretario de Educación Pública en la mañanera de hoy, pues nos compartieron que sí, las clases se inician, formalmente inicia el periodo escolar el 24 de agosto, perdónenme, 24 de agosto, pero va a ser de manera no presencial, va a ser de manera virtual, con la participación, pues qué bueno que se sumaron diversas televisoras privadas, por supuesto con la televisión del Estado, y una articulación con radios comunitarias o radios estatales también están viendo toda esta red de la comunicación que más se pueda articular por el gobierno federal y con el apoyo también de estas otras televisoras y de los diferentes sistemas de comunicación, como también el del Estado, para que se puedan dar las clases. Vamos viendo entonces que hay que ver cómo nos vamos acostumbrando. Mientras tanto vamos teniendo el conocimiento más de lo que es el COVID. Queridos amigos, cuídense mucho, tengan cuidado, es bueno que tomen de repente algún suplemento de zinc, suben mucho las defensas. Pero bueno, maestro, con su análisis de prospectiva, lo escuchamos con muchísima atención. ¿Qué ve usted en el ámbito del desarrollo del país? ¿Qué puede pasar precisamente y qué es lo que usted ve en el horizonte o lo que usted sugiere para esta situación del COVID, independientemente de que la visión que tiene el maestro Benjamín Castro desde hace mucho tiempo sobre la cuestión alimenticia? Ya está comprobado que la grasa, las azúcares, las harinas, o sea, lo que se convierte en grasa, son lo que alimentan al COVID. Entonces es muy importante no tomar cuestiones de azúcares refinadas, y pues las proteínas son muy importantes. Maestro, lo escuchamos con atención. Así es, Celeste, yo creo que eso es algo que debemos insistir. Hay que comer bien en la medida de lo posible. Hay que comer plantas y animales.
olvidarse de los refrescos azucarados, de los gansitos, de las Maruchan y de toda esa porquería, si se me permite, que nos ha bombardeado en los últimos 30 y tantos años, para consumir y convertirnos en la población que tiene el segundo lugar en obesidad en el mundo y también el segundo lugar en diabetes. Así que eso tenemos que revertirlo, porque cuando nosotros salimos de la casa azucarados, digamos así, si nos desayunamos un jugo que no es fruta, que es pura azúcar, y luego lo rematamos con unas 3, 4 tortillas o también algún chocolate o lo que sea, claro que nos hace sentir acelerados y nos hace sentir confortables, porque el azúcar es droga, que acelera el proceso de bienestar falso, ficticio. Pero cuando salimos así a la calle y nos metemos a algún camión o en el metro o nos subimos un taxi o vamos caminando unas cuadras y entramos en contacto con muchas otras personas, vamos debilitados frente al COVID. Vamos debilitados, insisto, porque el azúcar trabaja, las harinas, los carbohidratos en general trabajan a favor del COVID. El COVID es un parásito y requiere, igual que cualquier otro tumor, ¿verdad? Pues requiere de un huésped que le dé rápidamente energía. Por eso busca la energía rápida, digamos, que proporciona el azúcar, ¿verdad? Pero bueno, aparte de esto y de contemplar el panorama triste que tenemos en el país, ¿verdad? Con tantos muertos, tantos enfermos, algunos amigos cercanos ya tenemos también con COVID. Entonces, hay que pensar también en que, y saber, ¿verdad? Porque en este momento hay una verdadera carrera por lograr la vacuna en contra del COVID. Y es una carrera que se está llevando a cabo en Occidente, Inglaterra, por ejemplo, o los Estados Unidos, con un propósito de lucro. Esa es la verdad. O sea, no es que uno esté exagerando ni nada, ni es una teoría de la conspiración ni nada. No, un negocio, además, ¿verdad? Y además, maestro, hay otras circunstancias más allá, aparte del lucro inmediato, un lucro mucho más prolongado, no solamente en lo económico, sino en lo político, en el control, porque incluso el mismísimo Bill Gates había platicado sobre esta cuestión de el ADN. Entonces son cuestiones que van mucho más allá, ¿no? Muy delicadas. Pero también, sí, maestro. También está en otra parte del mundo los países de Euroasia y Asia misma que están trabajando en otra dirección. China ya lo dijo, vamos a poner la vacuna en el caso de lograrla pronto como un bien público, ¿verdad? Igualmente Claro. Los rusos que dicen que van a tener la vacuna este mes para las primeras pruebas con personal médico, o sea, todo el personal médico que está bregando con el COVID le van a dar la vacuna, se la van a aplicar, no sé de qué forma venga, y luego en octubre la van a hacer masivo, lo van a empezar a difundir, a que se utilice en el resto de la población. Por supuesto, hay un debate, estaba yo viendo Página 2, este diario de Argentina, que dice que hay un debate porque hay un supuesto nacionalismo de las vacunas, de los que quieren lograr la vacuna, pero para protegerse primero como país y después ver si les sobra algo para otros países, ¿verdad? Lo cual, pues, digamos, es muy natural, ¿verdad? Cualquier país que logre las vacunas. Por cierto, entre paréntesis, nada más, Celeste Auditorio, hay que recordar que nosotros fuimos potencia en producción de vacunas, todavía hasta los 80, ¿verdad? Y esa industria de las vacunas fue desmantelada, como fue desmantelado la mayor parte de la industria estatal en México, y ahora pues nada más producimos 2, la de la polio y la de la difteria, pero tuvimos el potencial y la capacidad para buscar nuevas vacunas. Pero el caso es que la vacuna está en proceso. La Organización Mundial de la Salud ha adoptado una actitud pesimista frente a la posibilidad de una vacuna, lo dijo hoy el director, que me disculpen que no diga su nombre porque es muy difícil de pronunciar, del director de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué le parece, perdón, maestro, si regresamos, ya nos pasamos, después del corte usted nos da el nombre y nos completa esto que nos está diciendo maestro Benjamín Castro, tan querido? Vamos a un corte, bien, queridos amigos, no tardamos, gracias.
queridos amigos, gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro Benjamín Castro, una mesa maravillosa con el maestro Benjamín Castro, con Ceci Tapia, y estamos en el enlace con el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Pero maestro Benjamín Castro, usted nos comentaba precisamente sobre las dos visiones que hay, el extremo, digamos, en Londres, de ver la cuestión de una vacuna, pero es una vacuna con intereses económicos y probablemente también, obvio, de control. Y hay otros países que tienen una visión, obviamente, social, de una vacuna que no sea un negocio, que sea un bien de todos, es el derecho a la salud de todos. Y nos hablaba usted sobre un pesimismo desde la Organización Mundial de la Salud por las perspectivas lo que se refiere al tiempo para tener la vacuna. Lo seguimos escuchando, maestro querido Benjamín Castro. Adelante. Así es, sí, yo simplemente quisiera decir que no todo lo que venga de la Organización Mundial de la Salud en materia de salud es correcto. Ellos han adoptado una postura como de convivir con las epidemias en los últimos años. No digo que siempre, pero en los últimos años, porque por ejemplo todavía en el 2005, 2009 se proponían erradicar la poliomielitis, que había estado presente todavía en algunos países y que había hasta 350,000 casos en el mundo, hasta reducirla en el 2018 a solo 33 casos, ¿verdad? Pero esa postura se perdió con todas las demás epidemias que han aparecido desde el ébola, y se le considera como, o más bien se considera que hay que administrarlas, un poco lo que se ha hecho aquí en México, seguir la ola, separar a la gente para que la pandemia pase y no se lleve más gente que la que tiene que llevarse, ¿verdad? Y como una resignación a que tiene que haber algunos muertos. No digo que promuevan la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Porque eso ya pues es criminal, sino simplemente que hay esta postura de administradores de las pandemias, cuando lo que hay que hacer es atacarla. Y una forma de atacarla es conseguir una vacuna, no ponerlo como algo que no se va a lograr. Hoy el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, se llama Tedros, ahí la vamos a dejar porque el apellido es todavía más complicado. Tedros dice que quizá no salga, que no va a haber una bala de plata contra el COVID, que no sabe él si las vacunas van a servir, ¿verdad? Mientras que los rusos, fíjese, pensemos en los rusos dicen que el logro de la vacuna para octubre y que se empieza a probar este mes va a ser como en 1957, cuando ellos lanzaron la primera nave al espacio y dejaron a los Estados Unidos detrás, ¿verdad? El Sputnik famoso, que fue el triunfo de ellos científico y tecnológico. Así se están comportando con la vacuna. Entonces, si la vacuna viene, entonces el único problema es cómo se va a distribuir, cómo nos va a llegar a nosotros acá en México o a Brasil o a los países que son pobres y que precisamente por su pobreza, el problema de la obesidad, la diabetes, son más atacados y sufren más la pandemia, ¿verdad?, que otras naciones. Exactamente. O quién se va a vacunar primero, si lo hacen los chinos. Ellos son 1.400 millones de seres que tendrían que vacunarse también. Es que es donde está el problema, pero tenemos que tener una actitud optimista, ¿verdad? Y también respecto a los estragos que ha hecho la pandemia, porque en efecto, los Estados Unidos, repito, los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, etcétera, cayó 30 y tantos % su Producto Interno Bruto en 3 meses, los últimos 3 meses, 30 y tantos %, y eso que le inyectaron $2 trillones a los bancos, a las empresas grandes y a la gente incluso que le mandan cheques, ¿verdad?, para que sobreviva. ¿Cómo se va a resolver eso? Pues yo creo que en este momento, o sea, mientras tanto en Argentina, podríamos decir, mientras estamos aquí con la pandemia y todo el sufrimiento, en Argentina el gobierno de Fernández está diciendo, nosotros queremos pagar solo 50 centavos de la deuda. Reconocemos 50 centavos, es lo que podemos hacer, no podemos sacrificar a una nación y a un pueblo que está siendo azotado por una pandemia, ¿verdad?, y someterlo a las ganancias de los acreedores.
y se enfrentaron a BlackRock, este famoso fondo de inversión, y están sugiriendo eso para que los países se puedan movilizar, que puedan movilizar recursos, reconstruir lo que se haya destruido, o cuando menos, yo no creo que hay destrucción, ¿verdad? Física no hay, simplemente está parada la economía, que es diferente, pero ahí está la economía, ahí están las empresas constructoras, ahí están las fábricas, ahí está el campo. Exacto. Se paralizó, pero no se destruyó, así que lo podemos reactivar si hay recursos, si hay inversión. Así que la ruta que está tomando Argentina me parece muy conveniente para México, ¿verdad? Porque también aquí la parálisis ha afectado mucho, se habla de caída del 18%. Hoy los del Banco de México se moderaron un poco y hablan solamente de una caída de 9.9. Habían estado muy escandalosos, pues hoy dijeron, no, nada más 9.9 va a caer la economía en este año, vea, todo el año completo. Entonces, sí se va a tener que, como quien dice, poner la economía en terapia intensiva para revivirla, ¿verdad? Y que vuelva a caminar. Y yo creo que una fórmula muy buena es esa que está proponiendo Argentina, que es una fórmula para el mundo, así lo dijo el gobierno argentino hace unos días, no es nada más para Argentina. Exactamente, maestro, hay que dar seguimiento a esto y es un tema, por supuesto, interesantísimo. Yo le pido también que pues, de acuerdo a cómo vamos avanzando en el programa, no dejar este tema, insistir también en el tema que usted puso desde hace mucho tiempo aquí en Voces y en otros foros, en la cuestión de la alimentación. Y nosotros también, queridos amigos, con algunas experiencias de gente cercana, como dice el maestro, de amigos, de parientes, que vamos viendo cercano el contagio ¿qué se puede hacer? ¿Qué cuestiones sí podemos tomar como precaución? Por lo pronto hay que cuidar mucho la alimentación, no consumamos azúcares refinadas, harinas, ni grasas, por favor. Bueno, pues ya tenemos aquí en la mesa de análisis al maestro Mario Méndez Acosta. Mario, querido, siempre deseando escuchar tu punto de vista. Hay temas por demás interesantes. En la plática previa al programa me comentabas tus lecturas sobre lo que muchas veces se va viendo en redes, en los medios, que es también lo que luego nos va compartiendo Ceci. Y tú me decías, en esta captura de este señor Marro, las confusiones que ha habido y sobre todo el papel que ha tenido precisamente el gobierno federal en todo esto, ¿no? Y bueno, pues se dice que ahí hubo una ayuda. ¿En qué consistiría del gobierno del estado? Te escuchamos, Mario, querido, muchísimas gracias. Sí, nada más aclarando una cosa sobre los virus. El virus no se alimenta de nada. El virus entra en las células, toma el material genético de las células y construye una réplica de sí mismo, y utilizando eso sí, algo del material dentro de la célula para hacer la capa de proteínas. Entonces, sí, pero ¿qué pasa con la baja alimentación, la obesidad y la alta presión? Que bajan las defensas del organismo para poder resistir e impedir que los virus entren a nuestras células. Eso es lo importante de evitar esas enfermedades que propician sobre todo el agravamiento de la infección, porque tal vez la infección entre, pero no causa gran daño, como hay muchos casos, ¿no? Que ni siquiera cuenta se dan. Pero hay que señalar que el virus no es un animal, o sea, no come y excreta, ni nada. No come. Simplemente tiene un medio ambiente más favorable en las personas que tienen este tipo de deficiencias en su metabolismo. Ok, gracias por aclarar, Mario. Yo te comento y les comparto, porque de una manera pues muy coloquial, pero en un artículo importante sobre una investigación de científicos israelitas, lo dicen de manera también coloquial, que los azúcares, las grasas, las harinas, que finalmente todo eso se convierte en grasa, crean un ambiente propicio
precisamente para que el COVID está en buenas condiciones, digamos. Una forma de atacarlo es que también no tengamos las condiciones propicias, igual que, por ejemplo, tengamos el cuerpo alcalino y no ácido. A eso me refería, pero qué bueno también que tú lo pongas de una manera más científica, esto es más coloquial, pero finalmente es entender que esto es lo que crea un ambiente propicio para el COVID, de la manera que tenga científicamente, digamos, la explicación para desarrollarse. Mario, querido, te seguimos escuchando, perdón. Sí. Bueno, sí, hablaba que sin duda la noticia de la semana y de mucho tiempo ha sido la captura de este individuo, José Antonio Yepes Ortiz, el Ye originalmente, o también conocido como el Marro, ¿no? El Marro. El Marro pues, se había convertido en una especie de jerarca regional capaz de desafiar a la autoridad y de amenazar y de tomar represalias cuando algunos de sus parientes fueron detenidos. Las represalias fueron notables, sino muy trascendentes, sí, se manifestaron. Entonces, daba la impresión de que el gobierno, sobre todo el estatal, estaba arrodillado ante el poder de este grupo delictivo, ¿no? Pero aquí se ve la eficacia de la visita que hizo el presidente López Obrador a estos estados, incluyendo obviamente a Guanajuato, donde pues sentó las bases para una verdadera cooperación entre las fuerzas públicas del gobierno y las estatales. Las estatales pues no estaban funcionando de manera evidente y lo vemos todavía con pues la enorme cantidad de crímenes que se producen en las distintas ciudades de Guanajuato día con día, ¿no? Una cantidad inaudita que implican desde luego parte de la guerra de ese cártel de Santa Rosa contra los de Jalisco, ¿no? La nueva generación de Jalisco. Pero, sobre todo, se alimentaban de pues, víctimas civiles humildes, que eran las personas que no cooperaban ante las exacciones y los chantajes de los criminales. Entonces, Mario, querido, vamos a un corte, perdón. Muy bien, cómo no. Vamos al corte y regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos en esta mesa de análisis. Hemos escuchado al maestro Benjamín Castro, @carta robada, al maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Está la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, y ya tenemos aquí en la línea, en la mesa, también el honor de tener al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Así es que gracias, maestro. Pues el honor es mío. Qué gusto, qué honor. Y pues bueno, precisamente el maestro Mario Méndez Acosta nos comentaba sobre esta situación de la detención del Barro, maestro Rafael Barajas, y le preguntaba yo sobre por qué se da esta cooperación, qué reacción hubo tan importante a partir de que le dieron entrada, invitación al gobierno federal, que ha respetado la parte que tienen de la independencia de los estados, soberanía estatal. La soberanía, eso, Mario, soberanía, gracias, estatal. Precisamente, pues vamos viendo los resultados. Y también en el corte comentaba Ceci que bueno, pues ahí hay unas coincidencias entre el fiscal y los tiempos en que empezaron a detonar estos cárteles. Adelante, te seguimos escuchando, Mario. Bueno, sí, ciertamente el análisis, la composición de las víctimas causadas en los últimos meses en el estado de Guanajuato, que alcanzan dimensiones casi sin paralelo en todo el país, se ve esta doble lucha que lleva a cabo la delincuencia en esa entidad, porque claro, muchos de ellos son las víctimas de la guerra con el cártel de la Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación,
que es una lucha terrible, terrible, así, es decir, es despiadada y se buscan mutuamente y van a los lugares más recónditos y se aniquilan y se arrojan los cadáveres en lugares públicos y todo esto, pero también es notable por su ferocidad la cacería que se hace de las víctimas de la extorsión, porque vemos ahí claramente que de pronto empiezan a atacar a todos los talleres digamos, de vulcanizadoras y de atención de este tipo de servicio a los vehículos, que empiezan a ser asesinados, es decir, llega los delincuentes, los pistoleros, y asesinan a trabajadores humildes ahí, a gente que hace las talachas y que cambia las llantas, y todo eso son asesinados en forma nunca vista en el país. Igual ocurre con otros giros, ¿no? Que pequeños restaurantes, hasta gente que vende quesadillas en la calle es víctima de asesinatos con armas de altísimo poder, ¿no? Como si eso, pues si eso estuviera de alguna manera equilibrado, justificado o imaginable, ¿no? Entonces, esta barbarie en que está sumergido la entidad por la acción de sobre todo de este cártel, que no ni siquiera busca el caerle bien a la gente, como muchos otros, ¿no? Que establecen hasta intentos ahí de dar algún tipo de servicio social. No, llega a quitarle su dinero a todo el mundo, a convertir en una entidad inviable para toda actividad económica, y no se diga en las demás esferas y demás estratos de la propia actividad económica. Pues el hecho de que una empresaria estuviera ahí en la casa de seguridad donde fue descubierto o donde fue capturado el marro, pues es una muestra de que es una labor cotidiana, y la actividad original de todo cártel, que era el comercio de enervantes y de drogas de todo tipo, al parecer ha quedado en un segundo plano ante la abierta vocación de extorsión y de delincuencia en contra de la población. Y claro, mantener la guerra contra sus rivales, que ahora no sabemos cómo vayan a reaccionar. Gracias, Mario, querido. Maestro Rafael Barajas Durán, su opinión, su lectura, maestro querido. Adelante. Bueno, varias cosas que sí son muy serias. Primero, es uno de los cárteles que todavía tenía un control muy importante con el negocio del huachicol. Y hay una cosa que es curiosa, es decir, ocurre cuando, los grupos delincuenciales han ido creciendo, entre otras cosas, en todos se han ido diversificando. Grupos que de repente empiezan simplemente trabajando trasiego de droga o haciendo trabajo de sicariatos, etcétera, de repente se expanden sus horizontes de negocios, ¿no? Y le entran hasta la piratería. Y obviamente uno de los grandes negocios ilegales en Guanajuato, porque ahí está la refinería de Salamanca, es el negocio del huachicol. Y se calculaba que el cártel de Santa Rosa de Lima obtenía hasta 10 millones de pesos diarios por el concepto del huachicol, lo cual pues es una barbaridad, ¿no? Es decir, te habla de muchísimo dinero. Y lo que dice Mario es correcto, también pues estaban ya metidos en el racketing, lo que es el cobro de derecho de seguridad o de derecho de piso a todo tipo de negocios, ¿no? Entonces, era claramente un cártel sumamente violento, efectivamente era un cártel que está metido en un pleito con el cártel de Jalisco Nueva Generación por el control de la plaza, y esto obviamente hizo de Guanajuato uno de los estados el estado más violento de la República. No hay que olvidar que el 15% de todos los asesinatos del país se han dado en Guanajuato en los últimos meses. Es decir, de 100 asesinatos, 15
se dieron en Guanajuato, lo cual es brutal porque la población de Guanajuato no es una población tampoco tan numerosa. Entonces esto te da una tasa de crímenes verdaderamente brutales. Exactamente. Ahora, una proporción. Sí, se calcula que llevan 5 años en guerra con el cártel de Jalisco Nueva Generación, y esto ha provocado, por supuesto, un desangramiento del Estado. Esto que vimos hace poco, este video en el que se ve a un grupo de gente armada con armas de alto poder, uniformados, con una serie de vehículos medio blindados, ¿no? Y que todos dicen, somos gente del señor Mencho. Es parte de eso es una expresión obviamente del cártel de Jalisco Nueva Generación, y es parte de ese enfrentamiento, ¿no? Y entonces, una cosa que sí se puede suponer, ¿no? Es que el cártel, es que va a haber un vacío adentro del cártel de Santa Rosa de Lima, y hay quien especula que si se va a quedar el papá, que si se va a quedar el hermano, que si se va a quedar un jefe de plaza, que se van a replegar al estado de Querétaro, etcétera. Pero sí es previsible que haya una crisis sucesoria dentro del cártel de Santa Rosa de Lima, y que el cártel de Jalisco Nueva Generación busque aprovechar esta crisis para ganar terreno, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Es posible que haya un recrudecimiento temporal de la violencia en el estado, y sin embargo yo también estoy convencido de que el gobierno buscará combatir, está haciendo lo que siempre ha dicho, busca combatir a todos por parejo, y además está haciendo ese combate a la delincuencia sumado a un plan social en el cual se hacen programas sociales, no se deja a la gente en el desamparo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay una cosa que hay que subrayar y que me parece fundamental. El cártel de Santa Rosa de Lima, que está fundado, entiendo que fue fundado por ahí del 2014 o 2013 o algo así, y es un cártel que ha crecido, entre otras cosas, al amparo del poder político. Sin lugar a dudas ha crecido gracias al apoyo de de autoridades municipales y posiblemente de autoridades estatales e incluso autoridades federales, ¿no? Es decir, y esto es muy claro, y obviamente esto fue parte del debate que se dio con el gobernador Diego Sinue, que decía que él no asistía a las reuniones de trabajo de seguridad del presidente porque él no creía en esas cosas, cuando todos sabemos que el combate que si la delincuencia es un fenómeno federal, nacional, pues el combate tiene que ser nacional y tiene que ser integral y tienen que estar todos. El que hay un grupo, un gobernador que se rehúsa a estar en estas reuniones, pues obviamente le abre un flanco muy importante a una estrategia integral. Ahora, yo estoy convencido de que la detención del Marro, le genera muchos problemas entre otras cosas, a los grupos que lo protegieron a él. Es decir, yo sí creo que el Marro debe tener muchísima información de quién lo protegía, quién lo cuidaba, a quién le daba el dinero, tal, y eso obviamente le abre un boquete a todos los sectores que lo habían estado protegiendo. Entonces sí existe la posibilidad de que tengamos en este personaje, una fuente importante de información sobre cómo eran las redes de corrupción y sobre todo en el estado de Guanajuato. A mí me llama poderosamente la atención que en las redes sociales lo que vimos inmediatamente es cómo el Partido Acción Nacional felicitó al gobernador y Diego Sinue y tal, siendo que ese gobernador había sido muy renuente a participar en estas reuniones. Aquí hay un problema, y es justamente cuando se rompe, cuando el gobernador decide asistir a estas reuniones después de la matanza que se da el 2 de julio, una matanza en estos centros de rehabilitación, cuando se puede dar y la detención del Marro, y aquí lo dejo. Exacto. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y no olvidemos que también como parte de este operativo Agave Azul, desde hace tiempo la unidad de inteligencia financiera, licenciado Santiago Nieto, en conjunto con una investigación con la DEA,
que pues fueron congelando, dicen que más de 2,000 cuentas que tienen que ver con la red que alimenta la cuestión financiera de este cártel. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Un abrazo a nuestro productor Maurice Salum, productor y director general, de parte de todos nosotros y de él también para nosotros. Y bueno, queridos amigos, continuamos. Precisamente el maestro Rafael Barajas Durán estaba redondeando un concepto, precisamente un análisis sobre este tipo de cárteles y también el impacto de cortar por las líneas del dinero, ¿no? O sea, que se trabaje de una manera multidisciplinaria, no solamente en la detención en sí, sino todo el trabajo de inteligencia que hay detrás y también, sobre todo, de las líneas financieras, las cuales pues pudiesen darse y pudiesen ir poniendo a diferentes personajes o apoyar de acuerdo precisamente a que se puede ver el crecimiento exponencial de estos grupos. Entonces, pues algún tipo de apoyos tendrán muy probablemente. Maestro, lo seguimos escuchando. Sí, una de las cosas que siempre sorprendieron en la estrategia de combate al narcotráfico de Felipe Calderón es que nunca seguía el dinero, cuando eso es un principio básico de cualquier investigación sobre crimen organizado, ¿no? Claro. Entonces había, curiosamente, un montón de organismos que estaban ahí para seguir, para evitar el lavado de dinero, y se hicieron toda una serie de reglas y de leyes, y sin embargo no se detenía a nadie o a prácticamente nadie. En el sexenio de Calderón creo que detuvieron a 20 personas en total por lavado de dinero y ninguna ligada realmente a los grandes, ni a la banca nacional, ni a los grandes organismos financieros nacionales, que era donde se lavaba presumiblemente el dinero, ¿no? Hoy lo sabemos, sino cosas encontradas accidentalmente. El caso de San Villegón, una señora a la que agarraban con unas bolsas del súper llenas de dólares, etcétera. Y perdón, esto es increíble porque sin lugar a dudas lo que era difícil era no ver que en las bancas, que en el banco, que en los centros financieros, que en la bolsa, de repente se movilizaban cientos de millones de dólares de un jalón, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que eso es algo que hay que resolver. Yo en una ocasión me topé con un alto funcionario calderonista y yo le reclamé, oiga, dime por qué no persiguen si hacen el combate con al narcotráfico, ¿por qué no persiguen el dinero? Y él me dijo, no sé, eso es una cosa que yo tampoco entiendo. Perdón, me pareció un cinismo increíble. A mí me parece evidente y me parece que Santiago Nieto está haciendo por primera vez en décadas el trabajo que se tiene de inteligencia financiera que se tiene que hacer para combatir al narcotráfico, y por eso es tan importante la operación Agave Azul. Y también lo que hay que resaltar es algo que ha planteado Benjamín, que son los vínculos que luego tienen estas organizaciones delincuenciales, no solamente con las esferas políticas, sino también con sectores industriales y con el gran capital financiero, ¿no? Nacional y regional. Y la intencionalidad implícita que decía el maestro, y ahorita le vamos a pedir ya cuando hagamos el análisis general, maestro Benjamín Cacho, de tener aterrorizada a la población. Ceci, querida, tu opinión y cómo vamos en las redes. Adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, fíjate que en relación al muy buenas tardes, maestros, es un placer como siempre escucharlos, estar en esta mesa con ustedes. Pues gracias. Algo súper interesante que pasó y que no hemos visto en el análisis, que justamente tiene al marro en este fin de semana, y las redes sociales inmediatamente, sobre todo Twitter, nos damos cuenta quién la está dominando, porque se hace un hashtag, un HT, como nosotros lo conocemos, en el que felicitan al gobernador cuando las fotos inclusive se ve que son obviamente la Gendarmería Federal y los militares quienes tienen al marro. Entonces esto es algo muy importante de ver quién está moviendo las redes. Por eso hoy quiero platicar un poquito, antes de hablar de las tendencias que ya vimos quién las está manejando y que de repente no son las tendencias nacionales o las tendencias que más relevancia nos pueden dar. Hoy en la mañanera, por ejemplo, vamos a hablar que el 24 de
agosto, como ya lo dijo Celeste en el principio, pues abre toda esta nuevas clases en línea y que muchos de los papás vamos a tener que estar de frente con los hijos, etcétera, etcétera. Bueno, pues van a estar 4 televisoras, obviamente redes sociales y el radio, pero algo muy importante, va a estar traducido a nuestros pueblos originarios también, para que no falten a clase. Entonces, se están buscando que todas las personas puedan tener acceso a la educación como debe ser, obviamente calidad y con salud, para que los niños no se infecten. Por supuesto, tampoco esto se haga más grande la pandemia y los hospitales revienten como todo eso. Se habla que faltan ya 584 días para que se termine el aeropuerto, que fue parte de lo que se comentó hoy en la mañanera, y también obviamente escuchamos a los 4 dueños de televisoras que ya conocemos, Azteca, Televisa, Multimedia, etcétera. Y algo que me gusta mucho y que quiero comentar es que no se ha visto en las redes. Ahorita el maestro Benjamín nos comentaba acerca de la alimentación y el COVID, pero algo que quiero comentar es que pueden revisar el 29 de julio en el YouTube del Gobierno de México y se transmitió la alimentación sana, que es un programa muy importante acerca de cómo allegarse, porque hay programas en diferentes estados, pero sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un programa en el que va a vender a una esquina de cada colonia, de alguna delegación, fruta y verdura muy barata. Entonces, esto es muy importante para la economía porque es un poco más barato, etcétera, etcétera. Algo que no hemos platicado es cómo se está invirtiendo el dinero, porque se esperaba una gran crisis. Por supuesto que el Producto Interno Bruto cayó porque no hay ventas, exportación, importación, etcétera, etcétera, que esto es especialista los maestros, pero estamos hablando que, por ejemplo, las becas, más de 10.214.890 niños de primaria y secundaria, kinder, primaria y secundaria, tienen beca, y esto ayuda a que los padres puedan salir de esta pandemia de una manera mejor, y no lo hemos nosotros verificado como un éxito del gobierno, porque se esperaba crisis económica y grandes problemas, hasta falsos, etcétera, etcétera, y robos de hambre. Bueno, no está pasando. Hay pensiones para 8.912.145 personas adultas, mayores y discapacitados, que eso también es un éxito del gobierno federal y que no se ha hablado. Estamos hablando de los jóvenes construyendo el futuro. Hay 1.432.000 jóvenes trabajando, que es un programa que sí funciona, y que si mucha gente está haciendo estas famosas fake news en las que dice, ay, es que es una fraude, no es cierto. Si alguien contrata a un joven construyendo el futuro y no lo prepara porque es su tutor, entonces el que es un fraudulento es el tutor que no está haciendo las cosas como debe hacerlas. Ahora, estamos hablando, hay créditos a la palabra. Yo realmente créditos a la palabra, tandas para microempresas, lo que antes eran las pymes, o que siguen siendo las pymes, pero que pues antes eran los pequeños contribuyentes. Estamos hablando de Sembrando Vida, que ya va directamente a los campesinos, y estamos hablando de 424.000 personas del campo que directamente están recibiendo ayuda. Entonces, yo creo que sí es muy importante empezar a ir desfragmentando, bueno, quitando las fake news. Y la otra cosa que quiero comentar muy rápido, Reforma saca una nota muy mentirosa y muy tendenciosa en la que está hablando que el SAT había hecho la recaudación tan importante y tan grande que hizo, que además es histórica a todos los niveles de los últimos años, que 5 veces más se recaudó en este trimestre, y dice que fue por auditorías. Eso es una mentira. Recordemos que América Móvil, por ejemplo, desfragmentando para que lean la columna y vean que es una falsedad, América Móvil hizo lo que antes le llamamos una desconsolidación, es decir, separa sus grupos, y por supuesto eso hace que le salgan más de 8.900 millones de pesos de impuestos sobre la renta a pagar. Voluntariamente este grupo, que es de Carlos Slim, decide pagar. Entonces, hay que estar muy atentas a todas estas fake news, mentiras y todo eso. Y si tienen dudas, pueden comunicarse a todas las redes del Club de Periodistas de México, con los maestros, a sus redes sociales, y por supuesto con Celeste Sáenz y aquí a Voces del Periodista, que estamos para servir. Ese es mi comentario de redes. Gracias, Ceci, queridísima. Gracias, Dianita Segundo Tobar, Jimboro tan querida. Gracias, Carlos Aguiar, adorado. Muchísimas gracias, y a todos quienes apoyan Voces del Periodista. Maestros queridos, estamos un minuto de salir, pero yo les pido de favor nos dejen con un pensamiento muy breve, pero es muy necesario para nosotros. Maestro Benjamín Castro, adelante. Sobre Guanajuato, 2 datos. Ha habido 4 o 5 gobernadores panistas seguidos. Guanajuato se convirtió en nuevo centro maquilador automotriz.
después de los que ya existían como Chihuahua o Coahuila. Sí. Y tuvo un boom en donde hay un boom de muerte, violencia, extorsiones, etcétera, y al mismo tiempo hay un boom de exportaciones. Gracias. Una creciente exportación de autopartes, partes y automóviles armados, ¿verdad? Esto significa que genera una descomposición social porque una parte de la sociedad se queda colgada de la brocha. Claro, Quien maestro no se querido. incorpora a la maquila automotriz se fregó, como quien dice. Exacto. Gracias, y ahí maestro la violencia. Querido. Rápido. Gracias, maestro querido. Mario querido. Bueno, yo quiero comentar la forma en que Breve. en distintos medios se ha hecho mucho énfasis en la caída del Producto Interno Bruto del país, que pues puede ser, dependiendo del plazo que se estime, entre 8 y 10%, una cosa sí, así, Mario. pero comparado con el de Estados Unidos en ese periodo es catastrófico, y se debe a que nuestra economía no se detuvo. Claro, no se Mario detuvo querido, porque siguió la economía informal. Ya nos vamos, maestro Rafael Barajas, rapidísimo, maestro querido. Una frase: durante años el PAN pidió la guanajuatización de México. Ahora nos toca pedir la desguanajuatización de Guanajuato. Gracias, maestro querido. Ceci entrañable, gracias, chiquita. ¿Con qué nos despides? Pues yo nada más quiero que nos demos cuenta que Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, muchos de estos estados que fueron justamente realmente del PAN están siendo víctimas de la violencia. Gracias, entonces, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Sigan aquí, por favor. Un beso tronadísimo y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, maestros entrañables. Besos tronados.